La Segunda Guerra Mundial se considera el conflicto bélico más grande de la historia. Ningún otro antes ni después lo ha igualado en grado de movilización de recursos ni en número de víctimas. Para explicar sintéticamente este acontecimiento, dividimos el tema en tres apartados, los cuales son las causas, el desarrollo y las repercusiones. Las causas y las repercusiones están divididas en diversas categorías como economía, política, ideología y demografía, mientras que la parte del desarrollo va a estar ordenada de manera cronológica y a su vez va a estar dividida en tres partes, en antecedentes, victorias alemanas y victorias aliadas. La información redactada en este trabajo fue obtenida de la obra de 15 volúmenes llamada La Segunda Guerra Mundial, Revisión Histórica del siglo XX. Esta obra fue realizada por varios autores, entre los cuales se encuentran Santos Julia, Tuñón de Lara, entre otros. Para hablar de los episodios militares, nos hemos basado en las obras de Anthony Beevor, llamadas El Día D, la Batalla de Normalinda, la Batalla de Stalingrado, entre otras de sus obras. Ahora hablaremos sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Como ya mencionamos anteriormente, las causas se dividen en varias categorías. Por lo que se refiere al contexto económico, hay que recordar el impacto de la crisis del año 1929. Las políticas económicas previas de desregulación financiera y de poca intervención del Estado habían propiciado el crack bursátil de 1929. Las primeras propuestas de solución seguían en esta línea, por lo que la situación no mejoró. Finalmente, ante la incapacidad del mercado de resolver la situación por sí solo, se recurrió a las políticas intervencionistas para impulsar la economía. Inspirados en las ideas de los economistas como John Maynard Keynes, el Estado se convirtió en el principal inversor. Aumentó el gasto público y la situación económica empezó a mejorar paulatinamente. Primero se hizo tímidamente con el New Deal de Franklin Roosevelt. Al mismo tiempo, el ministro nazi de Economía, Hjalmar Schacht, que también era un seguidor de esas nuevas ideas, hizo lo propio en Alemania. A finales de los años 30, este inconvencionismo público se había multiplicado, aunque no solo en forma de servicios e infraestructuras, sino que se reorientó en otro sentido, hacia el rearme. La carrera armamentista anterior y simultánea a la Segunda Guerra Mundial logró superar definitivamente la crisis de los años 30 y volver a la senda del crecimiento económico. La importancia de la economía para explicar el inicio y el desarrollo de esta guerra es algo que destacan autores como Otto Bauer, Angelo Tasca, entre otros. Las causas ideológicas se basan en que tanto en Alemania como en Japón se difundieron ideologías de tipo nacionalista que justificaban la supremacía de estos países sobre los de su entorno. En Alemania ya desde inicios del siglo XIX hubo autores que defendieron la superioridad racial y cultural de los alemanes. A partir de esta premisa consideraban legítimo someter a sus vecinos, por lo que se convirtió en una justificación del expansionismo y del imperialismo. Igualmente pasó en Japón. Su superioridad industrial sirvió para justificar ideas de supremacía racial. Su objetivo será crear lo que llamaron esfera de coprosperidad asiática, un gran imperio asiático dirigido por Japón y sin potencias coloniales europeas. Estas ideas de supremacía nacional y racial fueron totalmente asumidas por los nazis, que la unieron a su frente antisemitismo, al rechazo de la democracia y a su defensa de la jerarquía natural entre los hombres. Finalmente, las causas demográficas involucran la crisis de 1929, la cual tuvo lugar en un contexto de aumento de población. Durante los años 20 la prosperidad había propiciado un aumento demográfico. Ahora la situación había cambiado y la crisis hacía muy difícil mantener a toda esta población. Algunos autores consideran que una de las razones de la guerra fue recuperar el equilibrio demográfico. Victorias alemanas. De 1939 a 1940 el plan de invasión de Polonia fue un éxito alemán. La escasa resistencia polaca sorprende a todos.
Este triunfo se debe sobre todo a la táctica de la guerra relámpago. La guerra relámpago consistía en el uso combinado de las fuerzas en un determinado orden. Primero se bombardea al enemigo con artillería y aviación, luego se desbordan sus líneas y se rodean con carros blindados y fuerzas mecanizadas. Finalmente la infantería limpia terreno. Días después, tal y como se había pactado, la Unión Soviética ataca e invade la mitad este de Polonia. A finales de 1939 la frontera este de Alemania apenas estaba defendida, pero en Francia y Reino Unido no atacaron. Los aliados prefieren esconderse tras las fortificaciones de la línea Maginot y dejar la iniciativa bélica a los germanos, mientras Reino Unido concentra su cuerpo expedicionario cerca de Bélgica. Todo se limita a bombardeos de artillería y pequeñas escaramuzas, la llamada guerra en broma. A comienzos de 1941, Alemania ayuda a Italia en su lucha contra los británicos en el norte de África y manda a Libia al Afrika Korps, dirigida por el general Erwin Rommel. Aunque los británicos retroceden en Egipto, expulsaron a los italianos del África del Este. Antecedentes. En 1933, los nazis acceden al poder en Alemania. Como en Francia gobernaba la coalición izquierda del Frente Popular, con esto se pone punto final a la concordia franco-alemana que se había alcanzado a finales de los años 20. Desde ese momento, la Alemania de Hitler irá violando progresivamente los términos del Tratado de Versalles, primero con la remilitarización de Renania, después con la ocupación de Austria y finalmente con un rearme general. Esto fue posible gracias a su acercamiento a la Italia de Mussolini. Los alemanes fueron el único apoyo que tuvo Italia cuando ocupó Abisinia, luego lucharon juntos en la Guerra Civil Española para acabar con la República e implementar una nueva dictadura militar afín. Por ello, Mussolini hará de mediador en los llamados Acuerdos de Múnich, donde ingleses y franceses aceptaron la desmembración parcial de Checoslovaquia siguiendo una política de apaciguamiento con Hitler. Alemania no respetó lo pactado en Múnich y ocupó Checoslovaquia en su totalidad. Mussolini, por su parte, invadió Albania. El 1 de septiembre de 1939, tras una campaña publicitaria reivindicando la germanicidad de la ciudad libre de Danzig y tras fingir un falso ataque fronterizo, el ejército alemán invade Polonia. Pocos días después, Francia y Reino Unido declaran la guerra a Alemania, con lo que se inicia la guerra. El 22 de junio de 1941 comienza la Operación Barbarroja, la campaña militar más grande de la historia. Alemania ataca a la Unión Soviética, 3 millones de hombres contra otros tantos soldados rusos. El efecto sorpresa es total y los prisioneros rusos se cuentan por cientos de millares. 3 grupos de ejércitos atacan hacia el interior de Rusia en 3 direcciones. El grupo de ejércitos norte, dirigido por von Lev, entra por Lituania en dirección a Leningrado. El grupo de ejércitos centro, dirigido por von Bock, entra por Bielorrusia en dirección a Moscú. Y el ejército sur, dirigido por Rundstedt, entra por Ucrania en dirección a Stalingrado. 4 días después del ataque japonés a Estados Unidos, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos con la esperanza de que Japón entrara en guerra contra los rusos por Siberia, pero nunca lo hizo. Durante la primera mitad de 1942, Alemania se enfrentará a los británicos y americanos en la llamada Batalla del Atlántico, que consistió en una sucesión de combates navales. En ellos alcanzará protagonismo los submarinos alemanes y sus ataques a los convoys aliados, los llamados manada de lobos. Igualmente, la guerra naval se dará en el Mediterráneo, donde italianos y alemanes hostigarán a los británicos en su base de Malta. De julio a noviembre de 1942, tras varios meses de poca actividad militar, los alemanes realizaron su Operación Azul, el plan de ataque por el sur para ocupar los campos de petróleo de Cáucaso y tomar Stalingrado. En septiembre comienza la batalla urbana de Stalingrado entre el cuarto ejército de von Paulus y el ejército soviético, a cuyo mando Stalin colocará al general Zhukov. En los otros frentes hay que destacar la llegada de
Montgomery a Egipto en agosto, donde mantendrá una tira y afloja con las fuerzas italo-alemanas dirigidas por el general Rommel. Ese mismo mes, los aliados fracasaron en su ensayo de desembarco en Dieppe. A finales de 1942 asistimos al cambio de rumbo en la guerra. A comienzos de 1941, Alemania ayuda a Italia en su lucha contra los británicos en el norte de África y manda a Libia al Afrika Korps, dirigido por el general Erwin Rommel. Aunque los británicos retroceden en Egipto, expulsan a los italianos de África del Este. En abril, el ejército alemán interviene en los Balcanes para acabar con la resistencia griega e impedir que los británicos puedan entrar por esta zona. Apoyados por italianos, húngaros, rumanos y búlgaros, la Wehrmacht invade Yugoslavia y Grecia. En mayo, tras una campaña aerotransportada, ocupan Creta. Más suerte tienen los británicos en Irak, que es invadido cuando intentan aliarse a Alemania. Además, en junio, las fuerzas de Francia Libre controlan Siria y Líbano, y en agosto los aliados invaden Irán. El 22 de junio de 1941 comienza la Operación Barbarroja, la campaña militar más grande de la historia. Alemania ataca a la Unión Soviética, 3 millones de hombres contra otros tantos soldados rusos. El efecto sorpresa es total y los prisioneros rusos se cuentan por cientos de millares. 3 grupos de ejércitos atacan hacia el interior de Rusia en 3 direcciones. El grupo de ejército norte, dirigido por von Lev, entra por Lituania en dirección a Leningrado. El grupo de ejército centro, dirigido por von Bock, entra por Bielorrusia en dirección a Moscú. Y el grupo de ejército sur, dirigido por Rundstedt, entra por Ucrania en dirección a Stalingrado. A finales de año llegan a Leningrado y a Moscú. En la batalla de Moscú, el frío invierno y las tropas siberianas permitirán al general Zhukov frenar el avance alemán e impedir el éxito de la Operación Tifón. Ese invierno será uno de los más fríos del siglo. Esto causará estragos en las filas alemanas, cuyo alto mando contaba con ganar la guerra antes del invierno. El 7 de diciembre de 1941, cazabombarderos japoneses atacan la base naval americana en Pearl Harbor. Desde sus portaaviones, el almirante Yamamoto dirige la operación. Esta es la respuesta de Japón al embargo de petróleo al que Estados Unidos lo estaba sometiendo desde el pasado julio. Los americanos exigieron a los japoneses que abandonaran China e Indochina para retirar el embargo. El gobierno militarista japonés decidió solucionar este problema con un ataque sorpresa. De esta forma contaba con neutralizar la amenaza americana y a continuación invadir el sur de Asia y acceder a los pozos de petróleo de Indonesia. Es el llamado golpe de sable hacia el sur. En una rápida campaña, las tropas japonesas tomaron Shanghái, invadieron Tailandia, Filipinas, Marianas, Hong Kong y entraron en Birmania, Malasia e Indonesia. En febrero toman la base británica de Singapur, la mayor derrota de Inglaterra de su historia. El avance nipón será frenado por los americanos con las batallas del Mar de Coral en mayo de 1942 y en las batallas de Midway en junio de ese mismo año. 4 días después del ataque japonés a Estados Unidos, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos con la esperanza de que Japón entrara en guerra contra los rusos por Siberia, pero nunca lo hizo. Durante la primera mitad de 1942, Alemania se enfrentará a los británicos y americanos en la llamada Batalla del Atlántico, que consistió en una sucesión de combates navales. En ellos alcanzaron protagonismo los submarinos alemanes y sus ataques a los convoyes aliados, los llamados Manada de Lobos. Igualmente, la guerra naval se dará en el Mediterráneo, donde italianos y alemanes hostigarán a los británicos en su base de Malta. En enero de 1942, un grupo de gerifaltes nazis en la reunión de Wannsee planifican el exterminio de los judíos, el holocausto. Se descarta la idea de reinstalarlos en el este o fuera de Europa y se decide su progresiva eliminación física. A medida que la guerra vaya avanzando, esto se hará con más rapidez. Para ello se creó una red de campos de concentración y exterminio como Treblinka o Auschwitz-Mauthausen, bajo responsabilidad de la temida SS, Guardia Fanática Nazi dirigida por Himmler.
Al final de la guerra, el número de judíos asesinados superó los 5 millones. Además, se intentó también el exterminio de otras minorías étnicas y religiosas, como los gitanos o los testigos de Jehová. De julio a noviembre de 1942, tras varios meses de poca actividad militar, los alemanes realizan su Operación Azul, el plan de ataque por el sur para ocupar los campos de petróleo del Cáucaso y tomar Stalingrado. En septiembre comienza la batalla urbana de Stalingrado, entre el cuarto ejército de von Paulus y el ejército soviético, a, a cuyo mando Stalin colocará al general Zhukov. En los otros frentes hay que destacar la llegada de Montgomery a Egipto en agosto, donde mantendrá una tira y afloja con las fuerzas ítalo-alemanas dirigidas por el general Rommel. Ese mismo mes, los aliados fracasan en su ensayo de desembarco en Dieppe. A finales de 1942, asistimos al cambio de rumbo en la guerra. Si hasta ahora todo había sido éxito para los países aliados a Alemania, para el eje, en lo sucesivo todos serán retrocesos y un lento pero inexorable avance de los aliados en todos los frentes. En noviembre de 1943, los líderes aliados se reúnen en Teherán. Stalin, Roosevelt y Churchill acuerdan abrir un nuevo frente en Europa Occidental para aliviar la presión sobre el ejército soviético. Ante la nueva situación, claramente desfavorable para Alemania y sus aliados, el general Franco decide cambiar su estatus internacional en noviembre de 1943. Oficialmente pasa de no beligerante a un estado neutral, con lo que España intenta acercarse al otro bando, obviamente al bando ganador. En los otros frentes, la evolución también fue desfavorable para los alemanes. Coincidiendo con la Operación Urano en Stalingrado, los aliados occidentales desembarcan en el norte de África al mando del general Eisenhower. Es la Operación Torch. Con la ocupación de Argelia, muchos franceses abandonan la lealtad a la Francia colaboracionista de Pétain y se unen a las fuerzas libres de de Gaulle. Alemania reacciona invadiendo el territorio francés, que estaba bajo gobierno de Vichy. En octubre, las fuerzas italo-alemanas son derrotadas en la batalla de El Alemán, lo que lleva a su total retirada del norte de África 7 meses después. Durante este año se incrementan los ataques aéreos aliados sobre la Europa controlada por el Eje. Bombarderos americanos por el día y bombarderos británicos por la noche se turnan para no dejar de hostigar a ciudades e instalaciones de Alemania y sus aliados. En el Pacífico, desde agosto de 1942 hasta enero de 1943, tiene lugar la batalla de Guadalcanal, que termina con la derrota japonesa. A continuación, los americanos desarrollan su estrategia de ir recuperando terreno isla a isla. Los nipones, por su parte, fortificarán las islas importantes y las abandonarán a su suerte con la única orden de luchar hasta el último hombre. Esto provocará duras y sangrientas batallas de conquista, con la batalla de Tarawa en noviembre del 42. Hola, yo soy Oscar Martínez, un miembro más del equipo, y proseguiré con la plática de esta guerra, pero en los años de 1942 a 1943. En noviembre de 1942, Zhúkov da la orden de atacar los flancos en el frente de Stalingrado. Sus tropas envuelven al enemigo, el cual queda cercado en la ciudad. Es la Operación Urano. Tras meses de lenta agonía, los restos del cuarto equipo alemán, junto con su comandante el mariscal von Paulus, se rinden a los rusos. En enero de 1943, ese mismo mes, en el norte, las tropas rusas abren una brecha al cerco sobre Leningrado. En ese frente norte es donde se despliegan los españoles de la División Azul. 6.000 de ellos se enfrentan a 44.000 rusos
en la batalla de Krasny Bor. En abril, los alemanes encuentran la fosa de Katyn, con miles de polacos fusilados por los soviéticos. A pesar de su campaña, no conseguirán dañar la alianza entre rusos y aliados occidentales. Ese mismo mes, el gueto judío de Varsovia se subleva contra las fuerzas alemanas para evitar las deportaciones a los campos de exterminio. La sublevación será controlada en un mes y dejan 25.000 víctimas. A mediados de julio, Hitler intentó recuperar la iniciativa en el frente oriental, atacando a los rusos en el saliente de Kursk. Mas, sin embargo, los rusos conocieron las intenciones alemanas, así que ellos concentraron sus fuerzas en la zona. Esta fue la mayor batalla de carros de combate de la historia, pero a pesar de todas las fuerzas y el armamento alemán, no se pudieron comparar contra los rápidos y ágiles equipos rusos. A continuación, en agosto, los rusos desencadenaron un gran contraataque por el sur, con el que desbordaron las líneas germanas. Al mismo tiempo, las fuerzas aliadas desembarcan e invaden Sicilia. Desde esta operación destacará la actuación y el carisma del general americano Patton. La ocupación de Sicilia tuvo como consecuencia la destitución de Mussolini en septiembre por el Gran Consejo Fascista, con la complicidad del rey. El nuevo gobierno italiano buscará el acercamiento con los aliados y acabará firmando el armisticio. Alemania reaccionó invadiendo Italia, por lo que los aliados continuarán su campaña, desembarcando en la península itálica y tomando Nápoles en octubre. Hitler, que había mandado rescatar a Mussolini, ya que quedó preso tras su destitución, logró convencerle para que cree un nuevo estado italiano en los territorios controlados por el ejército germano, y nosotros la conocemos como la República Social Italiana. Durante la primera mitad de 1944 sigue el inexorable retroceso alemán. En los Balcanes tiene que hacer frente a los guerrilleros del general Tito, que en diciembre del 43 ha creado un gobierno provisional en los territorios controlados por sus guerrilleros comunistas. En Italia, entre enero y mayo de 1944, tienen lugar las batallas de Monte Cassino y de Anzio. Las derrotas alemanas permiten la entrada de los aliados en Roma en junio. En el frente oriental, los rusos han avanzado hasta llegar a territorio rumano y eslovaco. Además, en el norte han librado totalmente a Leningrado del cerco. El 6 de junio es el día D de la Operación Overlord. 800.000 soldados americanos, británicos y franceses desembarcan en la costa de Normandia bajo el mando del general Eisenhower. Se crea el segundo frente tanto tiempo demandado por Stalin. Para evitar la reacción alemana, el día 22 de junio los rusos desencadenan su mayor ofensiva en el frente este. 1.8 millones de soldados rusos acaban con los 800.000 soldados alemanes que formaban el grupo de ejército centro. Es la operación Bagration. En septiembre, al término de estas dos operaciones, tanto el frente occidental como el oriental coinciden con las propias fronteras de Alemania antes de la guerra. A las fuerzas aliadas que avanzan por Francia desde el norte se les unen refuerzos que desembarcan en Florenska con la operación Dragon. El 25 de agosto liberan París y el 25 Bruselas. Entre diciembre de 1944 y enero del año siguiente, los alemanes dan su último coletazo, su canto de cisne. Es la batalla de las Ardenas, en un intento de vencer a los aliados en el frente occidental. El general Rundstedt lanza todas sus reservas en una contraofensiva que intenta repetir la exitosa campaña del 40, envolver a las fuerzas enemigas entrando por las Ardenas. La falta de combustible y la contumaz resistencia americana se lo impide.
En 1945, Alemania se encuentra luchando por su supervivencia, ya que se encuentra luchando en dos frentes, uno contra el ejército ruso y uno contra el ejército aliado. Ambos ejércitos poderosos intentan llegar a Berlín para terminar con la lucha en Europa. Siendo así, ambos ejércitos atacan fuertemente a Alemania. Alemania, en desesperación, intenta ejecutar planes para poder destruir todo a su paso. Es decir, que cada vez que tuviera una derrota, el ejército alemán destruía todo lo que dejara. Lo cual el general más fiel a Hitler no hizo caso omiso a estas instrucciones, siendo así que perdieron muchos territorios. Meses más tarde se pierde Viena. En 1945, en abril para ser exactos, se terminan las hostilidades en todo el mundo. Japón se rinde gracias al ejército estadounidense, ya que arrojó las dos bombas nucleares en Fukushima y Nagasaki, dando por terminada la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, en abril de 1945, Churchill, Stalin y los demás jefes de cada país se reúnen en Yalta para declarar los términos de rendición y asimismo declarar cuáles serían las penalizaciones a los países derrotados. Esto fue el término de la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo, asiático, y así fue concluida. Algunas causas algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron la caída del Producto Interno Bruto mundial, la alza de Estados Unidos como potencia mundial, la muerte de más de 800,000 personas, 80 millones de personas. Asimismo también el racismo, la cambio de ideología de las personas. Algunas se dividieron en diferentes bloques de políticos del mundo, y esto da como concluida el fin de la Segunda Guerra Mundial.